La primera intervención va a ser para México. En este caso nos va a acompañar Rebeca Lorea. Ella es abogada feminista, coordinadora de incidencias. Pues vamos a hablar un poquito más sobre el proceso de México y esta reciente despenalización del aborto en nuestro país hermano. Adelante, Rebeca. Muchas gracias y bienvenida a participar de este conversatorio. Muchas gracias, Emilia, y a todas y todos en Demus y a todas las personas que están viendo este conversatorio, que lo vayan a ver después, que se conecten. La verdad es que yo muy contenta de participar en estos intercambios regionales y pues sí, como ya adelantabas, voy a platicar por una parte de cómo estamos actualmente en México, como en el marco jurídico y de acceso, y luego hacer un recuento de, no solo de o sea, obviamente lo de la Suprema Corte de hace unas semanas, pero un recuento como en general de todo lo que ha hecho la Suprema Corte, que creo que ha sido un ente súper aliado de las feministas y del movimiento por el aborto seguro en México desde hace ya tiempo. Entonces, primero, para las personas que están acá conectadas y que no son de México, que son nuevas en el tema o cualquier cosa, platicarles que en México la legislación del aborto sigue estando restrictiva en general. O sea, en México tenemos 32 códigos penales, uno por cada entidad federativa y un código penal federal. Entonces, todos estos 32 códigos penales como regla general, tienen el aborto como un delito. Solamente hay 4, que son la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. En ese orden cronológico se ha despenalizado el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y pasando esas 12 semanas por causales. En el resto del país solo hay causales. O sea, en el resto del país, que son contextos súper distintos, el del norte, la frontera norte, el de la frontera sur, o el del centro en estados como Querétaro, como Guanajuato, y las causales pues varían, ¿no? Hay justo entidades como Querétaro, como Guanajuato, en las cuales en el Código Penal solo se permite el aborto por violación o cuando es producto de una conducta imprudente de la mujer. Y hay luego otros estados que tienen un montón de causales, como Yucatán, que está al sureste, en donde se reconoce incluso que el aborto no se castigará cuando la mujer lo haga por condiciones socioeconómicas. La única causal que está vigente en todo el país es por violación. Esto es porque todos los códigos penales establecen que cuando hay un embarazo producto de violación y este embarazo se interrumpe, pues no se debe castigar y no se debe perseguir penalmente, pero además hay una ley general de víctimas que aplica a todo el territorio nacional, en la cual pues establecen los derechos de las víctimas del delito y de las víctimas de violaciones a derechos humanos, y que tiene un artículo y una frase así como que no hay pierde, en la cual dice pues son derechos de las víctimas, derechos de atención médica, y viene como todo un listado y una fracción que dice a las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la interrupción del embarazo. Además de esto, hay un ordenamiento de tipo administrativo que está dirigido nada más al Sistema Nacional de Salud, como para decirles a todas las personas que forman el Sistema Nacional de Salud, quienes están en emergencias, quienes están en medicina interna, higiene, en lo que sea, cómo tienen que tratar cuando tratan, o bueno, cómo tienen que conducirse cuando tratan con una mujer que ha sido víctima de violencia. Y entonces, como reconocimiento de la violencia sexual, también establece que cuando una mujer solicite, y ahorita estaba hablando de mujeres yo porque así es como lo dice la ley, aunque sabemos que también aplica para hombres trans, personas no binarias, personas gestantes, pero bueno, esta NOM 046 que aplica al Sistema Nacional de Salud establece eso, ¿no? Como cualquier mujer que solicite un aborto porque su embarazo es producto de violación por escrito, así prometiéndote bajo protesta de decir verdad de que ese embarazo es producto de violación, pues se le tiene que hacer el aborto. Entonces creo que violación bueno, todavía hasta hoy, aunque hasta hace poco era como el gran hito, sobre todo porque, y creo que en esto ya también me empiezo a meter como a por qué el aborto es un acto de justicia social, porque bueno, en México nuestros códigos penales, que ya repasé ahorita un poquito, tienen 100 años. O sea, están atendiendo o fueron hechos para una realidad que ya no es la actual. Eso no quiere decir que la demanda y la necesidad de aborto no existiera hace 100 años, pero quiere decir que ya deberíamos de estarnos moviendo, y así como estamos teniendo estas conversaciones, que se reflejen también en las leyes, y que aun cuando la causal violación ha estado tantísimo tiempo
ha habido casos y uno muy, muy emblemático que justo a partir de ese se originó esta NOM 046 en esos términos, que fue el caso de Paulina, una adolescente de 13 años, que ella vivía en Baja California, en un estado del norte, de los que son frontera con Estados Unidos, fue víctima de violación y aún cuando ya tenía reconocido en ese momento solo en el Código Penal que en esos casos no se podía perseguir penalmente y que pues ella tenía su derecho a abortar, le fue negado en los hechos, nunca por escrito como tal, o sea, como que hubo unas maniobras horribles por parte de personal de salud, de decirle a ella y a su mamá que se iba al infierno, de mostrarle videos completamente faltos de ética y llenos de mentiras sobre lo que era un aborto y amenazas. Entonces, prácticamente el Estado forzó a Paulina a parir a un hijo, ¿no? Esto pasó, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mediante un acuerdo de solución amistosa, uno de esas formas de reparar y de prevenir que ocurrieran más como estos casos fue esta NOM 046, a la cual hice referencia, que está dirigida al personal médico, pero aún cuando había esa NOM 046 en 2009, de 2009 a 2016, sobre todo movimientos feministas, quienes acompañamos a personas y a víctimas de violación, pues veíamos que seguía siendo insuficiente porque se establecía que para el aborto por violación se necesitaba la autorización de un juez o de un ministerio público o de, literal, la norma decía autoridad competente. O sea, entiéndase, pues, quien sea que diga que a ellos les toca decidir por alguien más, ¿no? En 2016 se modificó esta norma también en aras de ampliar y de ir removiendo obstáculos en el acceso al aborto por violación, pero pues a la fecha sigue habiendo muchos obstáculos en el acceso. Creo que en papel, en el caso del aborto por violación, está todo muy bien, pero en términos de acceso, seguimos pues sí, con muchas barreras ya más bien de tipo tecnológicas y de recursos humanos, en los cuales, por ejemplo, en GIRE hemos hecho investigaciones preguntando en periodos de 6 años a todas las instituciones de salud cuántos abortos por violación han hecho y nos han contestado que suma de lo que nos contestan todas, ciento y tantos. En un país en el que hay, según datos oficiales, 600,000 denuncias de violencia sexual al año y las instituciones de salud solo reportan que hicieron ciento y tantos abortos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas las demás 500,000 personas que fueron víctimas de violación? Igual en la pandemia, mismos datos oficiales como que anunciaban que durante la pandemia iba a haber 20,000 embarazos no deseados adicionales a los que ya se estaban pronosticando. Y pues, ¿qué pasa con todas esas personas? Todavía no lo sabemos porque falta este acceso o sea, todas son como casos Paulina, pues, es a lo que quiero llegar, como que está todo en papel, pero en los hechos, todas estas miles y miles que el mismo Estado dice, ay, va a haber 20,000 embarazos adolescentes más y van a ser no deseados, y en vez de ponerse las pilas para asegurarse de que tengan alguna otra opción, pues siguen como un poco adormilados. Eso en el caso del embarazo por violación y del aborto por violación. Y paralelo a todo esto, a este recorrido que estaba teniendo la NOM 046, en 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, que fue un super logro, pero la Ciudad de México pues también es una entidad de 32 que está en el centro del país y que sin duda alguna ha sido un oasis y un respiro para mujeres de todo el país. Fue una buena práctica no solo en la ley que se despenalizó en estas 12 semanas, sino que también se reformó la ley de salud, se estableció un programa de interrupción legal del embarazo que además recoge datos, que además los publica cada mes y con los cuales hemos podido ver ya y tener evidencia para contrarrestar todos estos discursos antiderechos que pues sí, que generan mitos sobre el aborto. Entonces, a partir de estos datos y de toda esta evidencia y obviamente de las propias vivencias de mujeres que han venido a la Ciudad de México o que viven en la Ciudad de México y se han practicado abortos aquí, es que se permitió 12 años después, un buen rato, pero se permitió avanzar luego en 2019 en el estado de Oaxaca, que es un estado del sureste de México, en donde pues también como en todo el país y como me atrevo a decir en todo el mundo, hay necesidad de abortos seguros y de atender abortos espontáneos sin criminalizarlos.
Y creo que toda esta información que tiene la Ciudad de México, estaba antes de conectarme revisando cifras del programa ILE, que además mes con mes, creo que ahora son trimestrales, se publican. Han acudido más de 200,000, se han hecho más de 200,000 abortos en la Ciudad de México, seguros, y no ha pasado nada. O sea, no es una muestra, pues, como que es un procedimiento seguro. No es cierto que las mujeres van a abortar todos los días o cada mes. Y si sí fuera, la verdad, ¿qué? O sea, como que ¿a quién le importa lo que estemos haciendo con nuestros cuerpos? Pero bueno, ahí están los datos, los puedo pasar igual por el chat por si a alguien le interesa. Vino en Oaxaca 2019, en 2019 Oaxaca, perdón, y apenas ahora en este verano sucedieron un montón de cosas, entre las cuales está lo de la Suprema Corte, pero sucedieron varias cosas. Por una parte, por primera vez, desde el Poder Ejecutivo se estableció el aborto seguro como un objetivo de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Este documento, que es el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva, que abarca hasta 2024, que termina la reciente administración, estableció como un objetivo prioritario de toda la política de salud sexual y reproductiva, que históricamente se había quedado nada más en embarazo, parto y puerperio. Se puso el aborto seguro con todas sus palabras, aun cuando tenemos este contexto legal restrictivo, pero la Secretaría de Salud creo que hizo muy bien su chamba de decir, bueno, sí, no hay aborto despenalizado hasta las 12 semanas, pero hay aborto despenalizado en todos estos, y además, como un reconocimiento también de que es un acto de justicia social, los abortos existen y como médicos y como instituciones de salud nos toca atenderlos. Entonces, esto pasó en junio, se acompañó de un lineamiento técnico también para la atención del aborto seguro, dirigido más a personal médico, literal, de cómo hacer abortos y de cómo reciben las mujeres, qué pasa si es un embarazo de las primeras semanas, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, o sea, algo muy, bueno, al menos nosotros en México nunca habíamos visto algo así. O sea, creo que las autoridades ni siquiera mencionaban la palabra aborto, y ahora ya no solo la mencionan, sino que está como un objetivo específico en la política pública, y un documento tiene el título Aborto Seguro en México por parte de la Secretaría de Salud. Luego en junio vinieron en 2 semanas, literal en un periodo de 2 semanas, se despenalizó el aborto en Hidalgo y luego en Veracruz. Obviamente por la lucha de la marea verde, que a mí ahora me ha gustado mucho hablar de la marea verde, no como, o sea, obviamente como este movimiento argentino, y que en 2018 toma, pero que todas las mujeres y todas las personas involucradas en la lucha por el aborto seguro desde antes, pues son marea verde, ¿no? También, y son esa gotita que llegó un momento en el que dijo, ya somos marea, y ahora somos marea verde, y ahora somos marea verde regional y global y todo. Y creo que eso nosotras lo pudimos ver súper reflejado este verano con este documento de la Secretaría de Salud, despenalización en 2 estados, después de que nos habíamos tardado 12 años para ir del primero al segundo, y luego nos tardamos nada del tercero al cuarto. Y luego vino esta resolución de la Suprema Corte, en la cual también, a pesar de que la Suprema Corte ya había resuelto casos relacionados con aborto por violación, que ahorita los platico muy rápido también para ejemplificar como por qué es un acto de justicia social el aborto seguro, porque eran casos Paulina, o sea, casos de mujeres, una de ellas era una adolescente a quienes se les niega el aborto porque sí, porque ya está en la ley, ya hay una ley general de víctimas, ya está en un 046, se les niega el aborto en un caso porque el hospital estaba en huelga, y le dicen, bueno, hay otras cosas más importantes que el aborto que me está solicitando, aunque sea un caso de violación. Y en el otro caso, porque intervino un comité de bioética que no tenía por qué intervenir para nada. Pero bueno, estos casos se litigaron, llegaron a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, esto fue en 2017, reconoció que el aborto por violación es un servicio de atención médica de emergencia, y que además no solo se tiene que estar en papel, o no solo se tiene que dar una respuesta por escrito de decir, ay, ya recibido, acuse, pero no te puedo hacer un aborto, sino que se tiene que materializar porque es un procedimiento de emergencia, y porque prácticamente en estos casos dejaron a estas mujeres pues a, a su suerte, a como pues yo no te lo puedo hacer y tú sabrás. Otro caso pasó también en 2019, que lo resolvió la Corte. Este caso fue en la Ciudad de México, y era una mujer que tenía un embarazo que ponía en riesgo su salud, y ella era derechohabiente del ISSSTE, que es
la Institución de Seguridad Social para Trabajadores del Estado acá en México, y se le negó el aborto porque dijeron, bueno, es que en la Ley General de Salud no existe el aborto por causa de salud, entonces no te puedo hacer un aborto sin tomar en cuenta y sin hacer una interpretación real de qué implicaciones tiene en la salud de las mujeres tener o llevar a término un embarazo. O sea, se quedó como salud, nada más como esta cosa abstracta que tiene que estar en una ley como aborto solo por salud, sin tomar en cuenta todo lo que estaba implicando para esta mujer en su salud física y en su salud mental, verse obligada a llevar un embarazo a término y saber que probablemente iba a morir o tal vez iba a tener secuelas, además de las que ya tenía en su salud mental, secuelas en su salud física. Entonces, este caso también nosotros lo acompañamos y llegó a la Suprema Corte, que resolvió que el aborto es un servicio de salud y que no se puede negar, independientemente de lo que diga la ley. De hecho, la Corte lo que hizo en ese momento fue interpretar la Ley General de Salud y decir, bueno, sí, la Ley General de Salud no dice aborto, pero sí dice salud reproductiva, salud materna, tenemos un artículo en la Constitución que dice salud, y negar un aborto violentó todos estos derechos. Y luego ya llegó este caso de hace unas semanas, que no es un caso sobre una persona en concreto, es una acción de inconstitucionalidad. Se abrió una oportunidad en 2017 que en uno de estos 32 estados de México se cambió el Código Penal por completo, entonces se abrió como este plazo para impugnar el Código Penal y como no cambió nada en términos de aborto, quedó igual penalizado como en el resto del país. La entonces Procuraduría General de la República, que ahora es Fiscalía, promovió una acción de inconstitucionalidad diciendo, a ver, este tipo penal como lo estás poniendo es inconstitucional porque todo lo que ya sabemos, ¿no? Porque violenta el derecho a la salud, el derecho a la vida de las mujeres, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, eh, genera todo este estigma, toda esta persecución hacia las mujeres, cómo estás usando el derecho penal para perseguir a las mujeres y para regular algo tan íntimo que además solo pasa en el cuerpo de las mujeres. Y aquí ya es cuando yo todo este tiempo asumí y estuve hablando de mujeres, pero lo que pasó en la Corte también fue muy importante porque al resolver eso la Corte dice, sí, en efecto, este tipo penal es inconstitucional. O sea, la Corte ya no estaba hablando de aborto por violación, ni aborto por salud, ni aborto por algo específico, sino aborto así en general. Aborto es algo que viven las mujeres y las personas con capacidad de gestar todos los días y lo viven perseguidas y cubiertas de estigma porque hay códigos penales como el de Coahuila. Y entonces, aunque esto tiene efectos inmediatos nada más en Coahuila, sí envía un mensaje durísimo a todas las legislaturas y a todos los estados que faltan de reformar sus leyes. Es decir, a ver, las leyes como están actualmente son inconstitucionales. O sea, no, si un legislador se toma en serio su trabajo, tiene que reformar esas leyes mañana o en el periodo legislativo que siga automático, porque ya le dijo la Corte como esto que tienes aquí es inconstitucional porque violenta a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar y porque prácticamente todos los argumentos que decía la Procuraduría General de la República. Entonces, esto no se traduce en automático en una despenalización en todo el país. En lo que sí se traduce es que si hoy en día alguien denuncia a una mujer por abortar y este caso llega a un juez, o sea, si pasa toda la etapa de investigación y llega a un juez, ese juez no va a tener, juez o jueza, no va a tener herramientas, ya no va a tener nada que hacer más que darle carpetazo a estos casos. Y si no le da carpetazo, pues estará contraviniendo la Suprema Corte y pues qué oso, y sería algo abiertamente inconstitucional que esperamos no llegar a ese grado. Pero entonces, por lo menos, lo que sí tenemos por lo menos hoy día, desde hace 3 semanas, es la certeza, todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar, de que no tenemos que explicarle nuestras razones a un juez de por qué abortamos o no, porque hay múltiples razones por las cuales abortamos y van más allá de estas 7 causales, y no tendríamos por qué tenerlas todas enlistadas en ninguna ley, y que podemos hacerlo y abortar sin este miedo ni siquiera que lleguemos ante un juez o ante una jueza.